Dios les bendiga. Gracias, pastora. Estamos aquí para adorarte, para bendecirte, para entregarte lo mejor de nuestra adoración. Lo cantamos, ¿qué les parece? Está para cantarse también en la ofrenda, pero lo vamos a ensayar como parte de nuestra conferencia. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestra vida. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Era pastor en una pequeña iglesia en Manhattan. La mayor parte de los miembros de la iglesia eran personas inmigrantes. Obviamente era difícil cuadrar el presupuesto. Se acercó a la iglesia una mujer profesional y comenzó a traer o a enviar una buena ofrenda los domingos. Con el correr del tiempo llegaba la ofrenda, pero no llegaba la ofrendante. El pastor procesaba aquello en su interior y no le cuadraba el asunto. Y le dijo un día a la presidenta de finanzas: hoy no vamos a depositar la ofrenda de la hermana. La vamos a visitar y le vamos a devolver la ofrenda. La presidenta de finanzas no estuvo de acuerdo. No se llamaba Carmín. No, el relato no dice eso. Pero el pastor estaba decidido y le dijo: no la deposite, la vamos a visitar. Visitaron la hermana y con mucha cortesía le devolvieron la ofrenda. La mujer se extrañó, ¿verdad? ¿Por qué me devuelven esta ofrenda? Y él le dijo: Cristo no quiere su dinero, Cristo la quiere a usted. Traigo este relato de alguna manera también vinculado a lo que, vamos a ver si esto funciona.
a lo que dice el cántico que acabamos de escuchar. Y tomo las palabras del doctor Ediberto López, de quien leí esta anécdota en este librito que pide Dios de mí, diciendo que mayordomía no es entrega de dinero. Mayordomía es la entrega de la vida. Es que yo no quiero que en esta mañana usted me vea con cara de diezmos y ofrendas. Porque la mayordomía es mucho más que eso. Y como dice la pastora, en estos minutos que tenemos, que ya me quedan 45, vamos a tratar de mirar esos aspectos relevantes de lo que es la mayordomía cristiana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mayordomía? ¿Qué es eso de ser mayordomo? ¿Mayordomos de qué? ¿Mayordomos de quién? ¿Mayordomos para qué? Esas son algunas de las preguntas que vamos a tratar de contestar en esta mañana, porque pretendemos, con la ayuda del Señor, que durante esta presentación nosotros podamos conocer algunos de los fundamentos de la mayordomía cristiana, podamos comprender qué significa que usted y yo somos mayordomos de Dios, y podamos también reconocer que en momentos de crisis, se llame la crisis como se llame, tenemos la seguridad y la confianza de que Dios, ¿qué? Hará provisión. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Vamos a ver cómo lo puntualizamos también en esta mañana. Lo primero que vamos a puntualizar como fundamento de lo que vamos a discutir hoy es que Dios es creador y dueño absoluto de todo. Hay muchas citas bíblicas que podemos utilizar para asegurar y puntualizar este principio. Ahí yo les he colocado una listita de algunas de esas citas bíblicas, que más adelante usted va a recibir esta información, como en unos minutitos, tan pronto hagamos un próximo ejercicio que tenemos en la agenda. Pero yo quiero de alguna manera señalar algunas de ellas. Juan capítulo 1 en el verso 3. ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Allá en el Evangelio de Juan, cuando comienza hablando de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, tiene Juan que señalar que todas las cosas por Él, por Dios, fueron hechas, por su palabra. Y todas las veces que iba creando algo, ¿qué decía? Y vio Dios que era bueno lo que iba creando. Muy bien. El Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué se le quedó fuera? Nada. Entonces, si eso es así, ¿por qué nosotros nos alarmamos cuando vemos las circunstancias y creemos que no hay nada que hacer? Y entonces, ¿en manos de quién está todo esto? ¿Qué es lo que dice el salmista? La tierra y todo, absolutamente todo, está en las manos del Señor, en las manos de Dios. Y allá en Primera Crónicas, que con mucha frecuencia también leemos, tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están ¿dónde? En los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Qué se escapó? Nada. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, ¿qué podemos hacer nosotros ante esa expresión? Alabamos y bendecimos tu nombre.
¿Verdad que sí? Tiene que salir una expresión de alabanza de nuestro corazón cuando vemos una expresión como esa. Pero vamos al segundo principio que yo quiero plantear hoy. Dios nos ha seleccionado como mayordomos, como administradores. Él nos ha seleccionado, nos ha encomendado esa tarea a todos para que la podamos realizar. Y aquí todo el mundo sabe lo que es un mayordomo. Yo estoy segura que muchos... ¿Cuántos de ustedes tienen un mayordomo en su casa que le maneja todas las cosas? ¿No tienen? Muy bien. Estamos claros que usted en su casa y yo en la mía somos dueños y mayordomos, ¿verdad? Si no lo hacemos, la cosa no marcha. Pero sabemos que un mayordomo no es el dueño de las propiedades, es la persona que está a cargo de esas propiedades, de manejar, de administrar esas propiedades. Por lo tanto, vamos a ver si estoy donde, ahí. Cuando en la creación que mencionábamos hace un ratito, Dios sigue creando las cosas. Una vez que crea todas esas cosas, creo yo, que en su mente dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues le dijo al Hijo, al Espíritu Santo, a los que estaban allí con él, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué le dijo que iba a hacer? Señoree, gobierne, hágase cargo. ¿De qué? De los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias, de toda la tierra y todo animal que se arrastra, de todo lo que ya él había creado. Y para que el hombre pudiera realizar esa tarea, lo creó, ¿de qué manera? A su imagen, a su semejanza, ese soplo de vida que él nos dio. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, etc. Ahí está la tarea asignada. Y allá el salmista, en ese hermoso Salmo 8, se asombra de lo que Dios ha hecho, pero también se asombra de que haya puesto al hombre a administrar todo eso. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Es que Dios pudo haber seleccionado a los ángeles para que administraran. Es que Dios pudo haber seleccionado a otras personas u otras cosas para que administraran. Pero a Él le plació seleccionarnos a ti y a mí para ser mayordomos de su creación. Nos coronó de gloria y de honra. Nos hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo puso debajo de nuestros pies. Absolutamente todo. Nos creó para administrar el mundo y para velar por el bienestar de la creación. Así que la primera pregunta que nos tenemos que plantear en este momento y que las hermanas que están comisionadas me van a ayudar es que podamos reflexionar en términos de qué Dios te ha dado para que administres. Así que le pido por favor a las hermanas que tienen Blanquita, la hermana Adiela y Ani, si no tiene con qué escribir, le estamos distribuyendo también. Y vamos a tomarnos minuto y medio, mire, minuto y medio porque el reloj está maceteándome malamente. A mirar, ¿qué te ha dado Dios para que administres? Y ahora no quisiera que escribiéramos ahí lo que dijo el salmista,
lo que aparece en Génesis, sino que usted busque en su interior qué cosas usted siente, entiende, que son muy particulares suyas, que Dios le ha dado para que administre, que le ha puesto en sus manos. Y eso es lo que queremos que usted escriba. Mire, brevemente, 2, 3 cositas, porque no tenemos mucho tiempo para eso, y eso es una reflexión suya que va a permanecer en sus manos y de nadie más. Muy bien. Y ahí, desde donde usted está, en 30 segundos, todos los que quieran, desde donde usted está, pueda decir una de las cositas que escribió, solo una. Comience, no se preocupe, vayan diciéndola, no párese de donde, si usted quiere, levántese y vayan diciéndola. Comience a decirla de donde están, sí. Dones, familia, su vida espiritual, vida, salud, tiempo, casa, hogar, finanzas y finanzas de otros, talentos, perdón, familia, hijos, trabajo, cuerpo, matrimonio, tiempo para servir al Señor, nietos. Qué hermoso, ¿verdad? Muy bien. Ahora la próxima pregunta es, ¿qué significa para ti ser un mayordomo de Dios? Él nos ha encargado todo eso. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué significa ser mayordomo de Dios? Que tengamos cuidado de hacerlo bien. Que demos buenas cuentas de lo que Dios nos ha dado. Responsabilidad, ¿sí? Administradora. Compromiso de hacerlo bien para Él. Prepararnos bien para poder hacerlo. Muy bien, muy bien. No es tarea fácil administrar las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. El librito se nos agota, el nuestro, el del Señor no. Y a veces nos encontramos en las encrucijadas de ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo lo hago? Porque lo tengo que hacer.
Me lo encomendó el Señor. Y entonces tenemos que recurrir a la preparación de cómo lo vamos a hacer. Ahí está la palabra del Señor, pero también hay otras estrategias que Dios pone en nuestro camino para que lo podamos hacer. Bien, así que es una responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos que tenemos que realizar, que tiene un significado profundo. No es poca cosa saber que todo lo que Dios ha creado lo ha puesto a nuestra disposición en nuestras manos para que lo podamos administrar. Obviamente somos mayordomos de todas esas cosas que ustedes han mencionado. Y en esa mayordomía reconocemos el señorío de Dios como dueño y señor de toda esa creación. Y nos ha confiado tiempo y oportunidades, nos ha confiado capacidades y posesiones, las bendiciones de la tierra y sus recursos, y nosotros somos responsables ante Él de su uso. Mencionaron que Dios nos ha dado tiempo. Yo voy a pasar estas pantallas rapidito. Ahí hay unas citas bíblicas que usted va a recibir. Le pido a las hermanas que ya pueden ir distribuyendo el resto del material para que usted se lo lleve. Pero mencionaron el tiempo, ¿verdad que sí? Y el tiempo lo podemos resumir en la vida que Dios nos ha dado. La vida es un regalo de Dios. El tiempo que Dios nos ha dado nosotros no lo conocemos. Nunca quizás sabremos cuántas prórrogas nos ha dado el Señor. Porque cuando finaliza el día de trabajo y de todas las tareas que hemos realizado, no sabemos de cuántas cosas nos guardó y nos libró el Señor y nos ha dado una prórroga de vida. Y lo que Él espera de nosotros es que aprovechemos ese tiempo bien. Usted lo va a mirar después. Así que somos mayordomos del tiempo. Somos mayordomos de talentos y habilidades. En tiempos de crisis que vamos a ver más adelante, es que usted va a decir, adiós, pero si yo no sabía que yo tenía habilidad para hacer esto. Porque la necesidad es la madre de la invención. Y en ese momento particular usted dice, pero si en este momento en que a lo mejor me he quedado sin empleo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto otro. Y eso estaba latente, escondidito, esa habilidad, ese don, ese talento estaba guardado. En tiempos de crisis también la iglesia necesita que los hermanos y las hermanas pongan a la disposición del Señor y de la iglesia esas habilidades y esos talentos. A veces nosotros en nuestra programación, y yo lo comentaba recientemente en una participación que tuve, hay cosas que se pueden hacer en la iglesia que a lo mejor a los líderes no se les ha ocurrido. Y usted llega a formar parte de nuestra iglesia y se acerca a la pastora. Pastora, mire, yo siento una inquietud de poder hacer esto. Y es algo que no habíamos visto y que redunda en bendición para la iglesia. Así que esos dones y esos talentos que podríamos dar, como 3 conferencias magistrales nada más que de ese tema, son para perfeccionarnos y para edificar la iglesia. Después usted busca esas citas bíblicas. Nos ha dado bienes materiales. No quiero que usted me vea con cara de diezmo y ofrenda, pero eso es parte de... Eso es parte de lo que estamos diciendo aquí. Dios nos ha dado bienes materiales. Y también esos bienes materiales hay que utilizarlos para la obra del Señor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Daremos solo las primicias, decía Jesús Adrián Romero en su cántico, ¿verdad que sí? Pues tú mereces lo mejor. ¿Y cuál será la consecuencia de eso? Que los lagares rebosarán de mosto y los graneros tendrán abundancia. Porque esa es la matemática de Dios, que en nada se parece a la mía. Y allá en Crónicas, que es un texto que usamos mucho en las ofrendas, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos traer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos.
Y ahí tenemos cuál es el propósito de los diezmos y las ofrendas, que muchos de ustedes ya conocen, pero he puesto en esa listita el principal, la adoración al Señor. Por eso en el momento del ofertorio, usualmente no decimos, y ahora vamos a recoger la ofrenda. ¿Qué es lo que decimos? Vamos a adorar al Señor con los diezmos y las ofrendas, porque es una expresión de adoración y de gratitud al Señor. Así que la mayordomía cristiana es la buena y responsable administración de las cosas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Y el tercer elemento que señalo ahí, la mayordomía cristiana, es un estilo de vida. Cuando entendemos que todo es de Dios, que Dios nos lo regala para que nosotros lo administremos, entonces en todos los aspectos de nuestra vida procuramos que esa mayordomía sea quien gobierne y dirija lo que hacemos. ¿Ok? Ahí están las cualidades del mayordomo. Debe siempre ser hallado fiel para que ustedes luego las vean. Ahora vamos a la mayordomía en tiempos de crisis. Si yo les preguntara a ustedes, probablemente cada uno tiene una definición particular de lo que es una crisis. Porque a veces pensamos, ay, Cintia dice que eso es crisis. ¿Y qué le pasa a ella? Crisis es esto que yo estoy viviendo. Porque siempre la mía es más grande, ¿sabes? Siempre la crisis mía es la peor, es la más grande de todas. Pero cuando buscamos en los diccionarios cómo podemos definir crisis, es una situación dificultosa. Eso está correcto, ¿sabes? Se dice dificultosa o complicada. Es una escasez o carestía. O puede ser algo que llega a nuestra vida que de alguna manera cambia bruscamente la ruta que llevábamos. Nos desestabiliza, nos saca de tiempo, de paso, nos crea ansiedades más allá de las comunes y corrientes, nos enfrenta a situaciones que no sabemos a dónde vamos a ir. A veces nos encontramos en un callejón sin salida. Pero todo eso que Dios nos ha dado para que administremos son los recursos a los cuales nosotros le vamos a echar mano frente a los momentos de crisis. Cuando estamos enfrentando la crisis, hay otras citas bíblicas ahí que queremos ver, pero yo quiero puntualizar dos de ellas. Una solamente la voy a mencionar. La excelente mayordomía de José. ¿Lo recuerdan? ¿Qué le iba a decir a José? Que después de haber pasado por todas las que pasó, él se iba a convertir en el administrador de todo ese pueblo. Que iba a estar en sus manos la vida de todo ese pueblo. Porque si no se hubiesen hecho las cosas como Dios las puso en su corazón y luego a su vez él las comentó al faraón, ¿qué habría pasado con aquella gente? ¿Se hubiese muerto? ¿Se hubieran acabado todas las cosas? Pero Dios le preparó para eso. La hermana señalaba la importancia de prepararse para administrar bien lo que Dios pone en nuestras manos. Y la preparación de José fue muy particular. Dios lo llevó a muchas escuelitas. Si usted quiere tener una lectura amplia de lo que es la vida de José y cómo Dios lo preparó, léase el libro Saldrás de esta, de Max Lucado, para que vea ahí esa historia de José. Saldrás de esta, no será sin dolor, no será de un día para otro, pero toda esta situación Dios la va a utilizar para hacerte bien. Mientras eso llega, no pierdas la cabeza, no cometas errores, no actúes a lo loco y espera en el Señor. Y el segundo pasaje que quiero ver es el de Elías y la viuda de Sarepta. En enero, cuando estuvimos aquí,
el retiro de la Junta de Oficiales, que la pastora se me acercó con la posibilidad de que en algún momento del año tuviéramos esta actividad del tema de mayordomía. En mi corazón y en mi mente me hizo clic esa historia de Elías y la viuda de Sarepta. Y en los papeles que yo tenía, yo lo anoté. Cuando finalmente el mes pasado la pastora se me acerca, yo volví a traer eso a mi memoria. Es una pena que no podamos hablar mucho rato de Elías antes de entrar en la viuda, porque es muy particular, pero algunos detalles debemos mencionar. Cuando Elías es enviado a este lugar, ¿de dónde venía? ¿Qué estaba ocurriendo en la vida de Elías? Pues se estaba escondiendo, venía huyendo, ¿verdad que sí? ¿De quién? Del rey Acab, porque Dios a través de Elías había profetizado una sequía. Además de que la prédica de Elías era en contra de Acab y su esposa Jezabel, que habían traído a los profetas de Baal como religión, para que eso fuera la religión que se pudiera realizar. Así que tenía que esconderse de Acab. Y Dios lo envía en medio de una sequía que había pronosticado de 3 años y 6 meses. ¿Cuántos días llevamos nosotros? ¿Cuántos días llevamos con el racionamiento del agua? ¿Y cómo está la gente? Yo no sabía que para este momento íbamos a tener sequía, pero el Señor lo sabía. Llevamos 2 o 3 días. El racionamiento comenzó creo que el martes o el miércoles. 3 años y 6 meses. Y Dios envía a Elías a un arroyo, en el arroyo de Kerit, y le dice, vete para allá, que allí, escóndete allí, que allí no te vas a encontrar. No te preocupes porque allí yo te voy a alimentar. Los cuervos te van a llevar carne y pan por la mañana, carne y pan por la tarde, y vas a tomar agua del arroyo. ¿Y qué pasó con el arroyo? El arroyo se secó, no llovía. ¿Qué es lo que va a pasar en el embalse de Carraízo si Dios no tiene misericordia de nosotros? Pues puede secar, se seca. Y los diferentes embalses que podamos tener en Puerto Rico. Ahí la pregunta que cabe también es, ¿hasta qué punto hemos sido buenos mayordomos de eso? Porque por mucho que queramos no podemos hacer las cosas, que Dios es el que tiene la potestad para hacerlas. Así que estando allí el arroyo se seca y dice la escritura que vino a Elías palabra de Dios y le dijo, levántate y vete a Sarepta. ¿Y dónde es eso? ¿Y para qué yo voy para allá? O sea, las cosas están bien críticas aquí y ahora tú me envías a Sarepta. Y le dice, y quédate allí. Ah, es que yo allí le he dado orden a una mujer para que te alimente. Bueno, la orden vino de Dios. Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Pues él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta, ¿qué es lo que se encuentra? Una mujer ¿qué? Viuda. ¿Alguien me puede decir algo de las características de las mujeres viudas en Israel? No contaban para nada, dice por aquí Cintia. No escucho. No heredaban si no tenían hijo varón, no tenían quien las ayudara. Si no tenían hijos, eran más vulnerables a sufrir de abusos, de rechazo. Así que no era mucho lo que podían tener. Más adelante podemos ver otro pasaje bíblico que inclusive hay otra mujer viuda que tiene 2 hijos y los acreedores vienen a quitarle los hijos para poderlos recibir como pago de lo que le debía, ¿no? Así que esta mujer sabía lo que era la muerte, había visto morir a su esposo y ahora veía morir todo lo que estaba a su alrededor. ¿Cómo están las gramas de nuestras casas, nuestros patios? Secas, ¿verdad? Así que estaba mirando y viendo cómo se iba secando. Y ella, lo único que tenía era harina y aceite. Y yo me imagino que todos los días haría una tortita. Quizás
cada día más pequeña, y la partía, estoy segura que no a la mitad, que le daría el pedazo más grande a su hijo y ella se comía un pedacito. A esa mujer es que envía Dios a Elías para decirle que lo alimente. Oiga, es que a Dios se le ocurren unas cosas. A ella, que Elías no conocía, así que llega a la puerta y ve a esa mujer que estaba allí recogiendo leña y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Eso era lo menos que había agua. Pero le pide agua. Y yendo ella para traérsela, dijo: este hombre tiene que venir de lejos. El sol está candente, ha habido escasez. Debe estar sediento, déjame irle a buscar el vasito de agua. Un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿verdad? Eso decimos los puertorriqueños. Vaso de agua no se le niega, un vaso de agua no se le niega a nadie. Cuando ella se voltea para traérselo, él le dice: mira, espérate, tráeme también un bocado de pan en tu mano. ¿Y qué le contesta? Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. No, por favor. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños. Ella sabía que Dios era el Dios de Elías porque le dice algo de tu Dios, ¿verdad? Pero iba a entrar para prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Una mujer en desesperación y en desesperanza. Lo que me queda es esto. No me queda más. Y este hombre me dice que le haga un pan. ¿En serio? Como dicen los muchachos. ¿En serio? Le acabo de decir que no tengo, y me está pidiendo que le... Y ella le dice: no, pero mira, no te preocupes. Entra y prepara uno para mí, porque mira lo que le dice de parte de Dios: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y después harás para tu hijo. Oiga, vamos a ponernos en los zapatos de la viuda. Me queda un poquito de harina y un poquito de aceite, apenas para hacer unas tortitas, comernos eso y a Dios que reparta suerte, como dicen por ahí, que nosotros sabemos que no es eso, ¿verdad? Si usted fuera la viuda, ¿qué hubiera hecho? ¿A quién le hubiera dado de comer primero? El relato bíblico y los exégetas de la narrativa entienden que era una mujer pagana. Probablemente servía a los dioses de Baal, porque era lo que se acostumbraba en aquella zona. ¿Pero qué hizo? Escuchó con el corazón las palabras del profeta, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Perdón? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que yo haga llover. ¿Quién había dado la instrucción? Más adelante en Santiago, por allá leemos, ¿verdad?, que Elías oró para que no lloviera por 3 años y 6 meses. Y luego oró para que lloviera, ¿verdad? Y el mismo criado no se lo creía. Vete, que por ahí viene el aguacero. No, ¿qué va a hacer si no hay ni una nube? Nos pasa como nosotros en estos días, que nos pasamos mirando para el cielo a ver si vemos las nubes. ¿Verdad que sí? Ay, Dios mío, si lloviera. Pero cuidado que dentro de un ratito nos estemos diciendo: ay, esta lluvia ya me tiene harta. ¿Cuándo va a parar de llover? ¿Ah?
Y esa mujer hizo como le dijo Elías. Y comió él y su casa muchos días. Y no escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dado a través del profeta Elías. ¿Qué hacen los Elías de Dios en medio de los momentos difíciles? En momentos cuando los arroyos se secan. Sabemos lo que hizo Elías. Permaneció seguro en la protección y en la provisión de Dios. Y fue obediente. Probablemente aquella instrucción de Dios era descabellada. ¿Para dónde es que voy? ¿A qué es que voy? ¿Qué es lo que yo voy a encontrar allá? Pero él fue obediente. Porque en medio de nuestras crisis, se llamen como se llamen, hay que responder al Señor con obediencia. Mi obediencia es mi mayor adoración. Eso lo cantamos hace un ratito y lo vamos a volver a cantar en el momento de la ofrenda. Frente a la crisis que puede vivir nuestro país, la suya particular, personal, familiar, la mía, la de nuestro país, ¿qué estamos haciendo cuando se secan los arroyos? Y en esta mañana Dios quiere que sepamos que cuando esos arroyos se secan, Dios nos envía a una Sarepta, que no sabemos cómo se va a llamar en los momentos nuestros particulares. Pero en esa Sarepta a donde Él nos va a enviar o nos envía, Él va a continuar bendiciéndonos. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Yo también lo creo. Dios tiene preparada una Sarepta para Puerto Rico. Yo lo creo, yo lo creo. Por eso cada vez que alguien me dice, ay, yo me hubiera ido de aquí ya. La pastora sabe que también a ella le han dicho eso, ¿verdad? Es que yo creo que Dios tiene la Sarepta para nosotros. Es que yo creo que Dios, como dice el salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud. Así que de Jehová es Puerto Rico y todos los que en él habitan, sea quienes sean. ¿Okay? Sarepta parece un lugar con menos posibilidades que donde yo estoy parada ahora mismo, pero es el lugar que Dios ha escogido para enviarme. Fue el lugar que Dios escogió para enviar al profeta. En Sarepta vamos a tener profundos diálogos con Dios. En Sarepta vamos a tener que reflexionar en lo profundo de nuestro corazón, porque allí Dios nos pedirá que ofrendemos en fe. Porque la mujer, la viuda tenía que tener fe para decir, ¿de verdad hago la torta para el profeta o la hago para mis hijos? Tenía que tomar esa decisión. En Sarepta tendremos que decidir, ¿me como lo que me queda o le doy las primicias a Dios? En Sarepta se multiplica lo poco que tenemos, no escaseo la harina. En Sarepta necesitamos aprender a confiar en Dios y en su provisión. En Sarepta hay y habrá provisión de Dios, ¿sí o no? Pero en tiempos de crisis, en ese camino hacia Sarepta o cuando lleguemos a él, no olvidemos que todo le pertenece a Dios. Aprovechemos bien el tiempo, que es un regalo de Dios, usando nuestras vidas para servir a los demás. Desarrollemos los talentos y habilidades que Dios nos ha dado. Cumplamos con nuestra responsabilidad de sostener económicamente la obra del Señor con los diezmos. Ofrendemos con alegría porque nosotros sabemos que Dios ama al dador alegre. Seamos misericordiosos y generosos,
sirviendo al Señor mediante el servicio a otros. Y recordemos que la mayordomía es un estilo de vida. Esa es la escuelita que se llama Sarepta, a donde Dios nos lleva siempre con propósitos, donde nos parece que la crisis que estamos viviendo donde estamos es mejor que la que vamos a vivir cuando nos vayamos para allá. Pero Dios hace una provisión muy particular. En Sarepta tenemos que reflexionar. ¿Te consideras un buen mayordomo de Dios? ¿Estás administrando las cosas de Dios como Él espera, como Él pide de nosotros? Esa hojita usted la tiene ahí en los materiales que le entregamos, no la va a trabajar ahora. Usted se la va a llevar. Porque muchas de las cosas que hemos mencionado en esta mañana, hemos ido sobre ellas muy rápido. Y usted las va a tener escritas y algunas citas bíblicas para que en sus momentos particulares usted pueda hacer un repaso de eso y de alguna manera reflexionar en términos de esa pregunta. ¿Te consideras un buen mayordomo de Dios? Es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días frente a las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Eso que ustedes mencionaron de tiempo, de talentos, de bienes materiales, de todas las cosas que Dios quiere que nosotros administremos para su gloria y para su honra. Quiero compartir con ustedes una lectura bíblica. Déjenme ver si la puedo quitar. Eso. Nosotros sabemos que la crisis de Elías y de la viuda se superó. Y las crisis que llegan a nuestra vida de alguna manera, también Dios nos da las herramientas para que las podamos superar. Para que en esa buena mayordomía nosotros podamos administrar adecuadamente lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y podamos entonces seguir hacia adelante, quizás saliendo de esta crisis a lo mejor para meternos en otra, porque la vida se trata quizás de esos eventos. Pero en todas esas circunstancias nosotros sabemos que Dios nos ayuda a salir de esos momentos de crisis. Y yo quiero dejar con ustedes las palabras de Deuteronomio capítulo 8, los versos 11 al 18. Les pido que en este momento usted cierre sus ojos y medite en lo que voy a compartir con ustedes. Una vez haya pasado la crisis, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, con gozo, con alegría, con gratitud, te damos. A ti sea la gloria por siempre. ¿Te consideras un buen mayordomo de Dios? Dios te bendiga.